Ahora sí vamos a introducir algún concepto. Bueno, básicamente en el primer texto de tratamiento psíquico va a empezar a definir de alguna manera, por lo menos etimológicamente, la palabra psique, ¿no? Dice que es una palabra griega que en alemán significa alma, o alma humana, también se denomina de esa forma. Y podemos entender entonces que el tratamiento psíquico es el tratamiento del alma. Y Freud puntualmente lo trae como tratamiento de los fenómenos patológicos de la vida anímica. Ya arrancamos como con conceptos muy, muy claves, ¿no? Fenómenos patológicos podemos perfectamente vincularlo a los trastornos psicológicos, lo conocemos más desde ese lugar. Pero en el psicoanálisis se habla más de fenómeno, como de, bueno, aparece este conjunto de síntomas, ¿no? De la nada, como cómo se va dando. Ahora les voy a decir bien por qué es que aparece, qué acontece. ¿Y la vida anímica? ¿A qué piensan que refiere? Vida anímica. ¿Qué se les ocurre? ¿O cómo lo dirían hoy? ¿Con qué palabras plantearían la vida anímica? ¿Nos animan? No sé. Anímica. Me suena como al lado de como A ver. de emociones, de como Sí, de cómo te sentís, por así decirlo, no sé. perfecto. A eso mismo quería llegar. Hoy en día hablamos de nuestra vida emocional, nuestro lado emocional, digamos, donde tenemos por un lado lo emocional como que lo pensamos desde el lugar mental, ¿no? Me siento angustiado, me siento triste, me siento contenta. Y por otro lado como que separamos lo corporal. Entonces, hablamos de tratamiento psíquico, que en realidad quiere decir tratamiento desde el alma, porque si hablamos de que psique es alma, entonces hablaríamos como de ese lugar. El alma en realidad ya sabemos que es un concepto que no tiene, no podemos identificarlo en el cuerpo como sí podemos identificar el corazón, el estómago, una pierna, un brazo. Alma como un concepto súper abstracto, pero ¿de qué habla justamente? De las perturbaciones anímicas o corporales, este tratamiento. Entonces, perturbaciones anímicas, ¿qué sería? Una situación de angustia, por ejemplo. Y corporal, manifestaciones que se dan cuando aparece una emoción, como puede ser la angustia, y de alguna manera se manifiesta en el cuerpo. Por ejemplo, la angustia, muchas personas lo manifiestan como, hoy tengo una angustia y se tocan el pecho, ¿no? Como que la angustia, es como el corazón partido de WhatsApp. Bueno, es como un poco donde nosotros encontramos la angustia, ¿no? ¿Se entiende por dónde va? El psicoanálisis con esto del Sí, sí, sí. tratamiento desde el alma va a conectar de alguna manera, primero a entender por dónde viene y segundo a tratarlo como un tratamiento justamente, ¿no? Como un conjunto de técnicas que van a ayudar a disminuir estas perturbaciones anímicas o corporales. No me quiero adelantar mucho, pero vamos a ver que Freud, ya lo deben saber, empezó a estudiar o a buscarle la respuesta a ciertas cuestiones que aparecían en histéricas, en mujeres que tenían manifestaciones corporales, como parálisis faciales, temblores, y que nada tenía que ver con lo físico. Se le hacían estudios a nivel fisiológico y no salía ninguna patología física. Y ahí empezó a estudiar y bueno, algo está pasando que la persona siente esto, ¿no? Y se manifiesta de esta manera. Ahora lo vamos a ver igual. Bien, entonces hablamos de tratamiento desde el alma, de las perturbaciones anímicas o corporales, con recursos que de manera primaria e inmediata influyen sobre el anímico del hombre. Esto mismo que les venía diciendo. El recurso principal de este tratamiento psíquico es la palabra. Es reconocido como el instrumento esencial del tratamiento anímico. Ya empezamos pensando en una posible pregunta de examen. Si les ponen la herramienta principal o el recurso principal desde que Freud se para hacer un tratamiento, es la palabra. Ahí ya tenemos como, ¿no? Como un enunciado
que refiere justamente a esto. ¿Por qué o a qué se refiere con la palabra? Que hasta ahora, lo que saben de psicoanálisis de antes y lo que venimos hablando ahora. ¿Por qué piensan que el recurso principal es la palabra? Mientras tomo un poquito de agua. Anímense que acá estamos para aprender. Yo no los estoy evaluando. La idea es construir entre todos e ir Capaz entendiendo. porque era como la forma de, no sé, o sea, es como más fácil expresarte hablando que, bueno, no sé, como, o sea, no se me ocurre de otra forma como, están los lenguajes de señas, todo eso, pero digo, Ujú. es como que vos hay cosas que no podés explicar sin las palabras. O sea, no sé si vendría por ahí o qué. Sí, tal vez el intento en el tratamiento o cómo el psicoanalista buscaba que la persona se expresara. Claro, Porque bueno, hay un entendido, o el psicoanálisis parte como de un entendido, de lo que no se dice se manifiestan síntomas. Puede venir por ahí. De hecho, viene por ahí. ¿Vos, Wendy, querés aportar algo sobre esto? No, nada, la verdad que no tenía mucha ¿Pero se idea. entendió más o menos por dónde va el recurso de la palabra? Sí, 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 sí. Bueno, poner en palabra lo que nos pasa, lo podemos traer a nosotras mismas a pensarlo, ¿no? Poner en palabra lo que nos pasa hace un poco a que se procesen ciertas emociones y se liberan el tema corporal. Muchas personas manifiestan opresión en el pecho o nudo en la garganta cuando tienen algo para decir que les angustia un montón y no lo pueden decir. Entonces en el psicoanálisis se trata como de, bueno, de ir a ese lugar de la palabra. Bien, ¿cómo comienza a descubrirse el inconsciente? A partir de consultas sobre síntomas de dolores en los ojos, en las piernas, en el estómago y, como les decía recién, se iban haciendo estudios médicos que no terminan con un diagnóstico. Entonces, de alguna forma, bueno, ¿el diagnóstico cuál era? Freud decía, bueno, Freud con otros autores que ahora vamos a ver, si yo hago un análisis de sangre, de orina, no sé, hago otro tipo de estudios que podamos ver los órganos y vemos que no hay ninguna afección, entonces como que de hipótesis se toma de que la afección estaba en el sistema nervioso. ¿tá? Entonces, a partir de ahí empiezan como a diversificar un poco que el diagnóstico no solo puede venir por un examen médico o por un examen físico, sino que hay algo del orden de lo inconsciente que no se puede ver en un estudio, justamente. Los estudios en el cerebro no permiten descubrir ninguna alteración visible, por lo que a estas personas que traían esto, ¿no? Hoy les decía los temblores, los vómitos, partes del cuerpo que se dormían, se adormecían. A todo esto no se lo diagnostica, digamos, a nivel físico y se le llama neurostenia o histeria. ¿tá? Como enfermedades funcionales del sistema nervioso. Acá puse vamos al texto porque en ese momento que creé estas diapositivas, que ahora las estoy modificando, y vamos a leer como una parte ahí. La idea ahora es ir a una parte introductoria, ¿no? Después vamos a ir profundizando si es necesario en este proceso. Lo vamos a ir viendo. Hasta ahora, ¿vamos bien? ¿Cómo llegamos a descubrir el Sí, re inconsciente? sí, bien. sí, va bien. Los médicos fueron viendo que al estudiar el origen de las manifestaciones nerviosas, las patologías, llegan al descubrimiento de que algunos enfermos, los signos patológicos provienen de influjos alterados de su vida anímica sobre su cuerpo. Ahora les voy a explicar esto. La causa de la perturbación hay que buscarla en lo anímico. A esto último es a lo que llega Freud con Weber, por ejemplo. ¿A qué va esto de los signos patológicos provienen de influjos alterados de su vida anímica? Hoy decíamos que la vida anímica está vinculado con lo emocional. Entonces, cuando Freud se sentaba con estas histéricas, porque bueno, a nivel físico no pasaba nada, digamos que se va a dar, imagínense, ¿no? Como este proceso de, bueno, la histérica, es feo hablar de la histérica porque es una persona, mujer, sufriendo, ¿no? Ciertos síntomas, pero hablo en términos de Freud. La histérica se acostaba en el diván, él iba explicando cómo iba a ser el proceso, que después lo vamos a ir trabajando nosotras también. ¿Y a qué llegó, a qué conclusiones llegó Freud? De que algo le había pasado a nivel emocional a esa persona en su vida cotidiana que hizo que
se generara un dolor, una patología o una emoción puntualmente, ¿no? Por ejemplo, a ver, estoy pensando un ejemplo para darles. Dolor de estómago. ¿Cuántas veces tenemos dolor de estómago y no es que hayamos comido algo que nos cayó mal o tomamos algo que estaba contaminado, lo que fuere? A veces, ¿con qué tiene que ver el dolor de estómago? Con los famosos nervios en el estómago. O sea, como de angustia sería. Claro, no sé, por ejemplo, yo O cada vez el nudo en la garganta también. también, ahí va, ese ejemplo está buenísimo. Generalmente las personas cuando tenemos nudo en la garganta, ya sea en terapia o ya sea uno mismo escuchándose y autoanalizándose, llegamos a ver que hay algo que no estamos diciendo, Claro. ¿no? Me peleé con papá, me peleé con mamá y me fui a la facultad y me queda una cosa acá, que lo tocamos de hecho, ¿no? Es como que acá, es acá. A nivel físico no hay nada. Si a mí me hacen una placa, no va a salir que tengo un huevo ahí. Sin embargo, yo lo siento. Bueno, un poco por ahí viene esto de, entiendo que eso patológico, entre comillas, del nudo en la garganta o del dolor de estómago, no tiene nada que ver con algo físico, sino que Claro. hay algo, esto que dice acá, influjo alterado de su vida anímica. Algo pasó y cómo se manifestó a través del cuerpo. Por eso se dice, yo un poco me adelanto acá, pero la idea es ir conectando, ir ampliando. Estos influjos alterados de la vida anímica se centran en el organismo. Y se dice que el síntoma está dándonos información de que algo no está resuelto. De que tenemos que tener una conversación con papá cuando nos peleamos. O de que tenemos que tener una conversación, no sé, con nuestra pareja si estamos mal. Una vez que ustedes vayan pensándolo para ustedes, ¿no? Claro. Cuando hablamos de un problema es como, me liberé. Al rato no me duele más el pecho. O al rato no tengo más nudo en la garganta. A veces no es tan así porque queda más tiempo, pero ponele que sea así. Entonces, a lo que llega Freud es que a la causa de la perturbación hay que buscarla en lo anímico. Hay que parar. Antes era como, bueno, resonancia magnética, tomografías, incisiones en el cuerpo. Bueno, te saco un pedazo del estudio a ver qué pasa, biopsias, ¿no? Y nada. A ver, muchas de las cosas que hablamos de psicoanálisis, hoy en día se hablan desde otras perspectivas también. ¿Han escuchado hablar algo de la parte psicosomática? ¿Les suena ese concepto psicosomático? Creo que de neuro. Puede ser. ¿A qué refiere? ¿O qué entiende? Era como la parte de, creo que era como, no sé, estaba. Ahí no me sale. Como con los sentidos. O no. Sinestésico, capaz que te estás confundiendo vos. ¿O Ah, no? capaz. No, capaz, igual puede ser, sí. Los Pero psicosomáticos estuvo lo somático y otra cosa, ¿no? está. Somático como parte de lo neuronal, de la parte Claro. neurológica, justamente. Lo psicosomático, en palabras como muy simples, hace alusión a que muchas veces nos enfermamos porque no manifestamos las emociones. ¿Está? Y básicamente es lo que dice Freud, pero Freud, digamos que está definido como quien descubrió todo esto y después se siguió estudiando. Pero básicamente él habla de lo psicosomático y desde otras perspectivas se trabaja ahí eh, para dar cuenta de todo esto. Por ejemplo, hay muchas corrientes hoy en día que plantean que el cáncer está muy vinculado a cuestiones psicosomáticas. Hay estudios científicos, de hecho. El cáncer de mama, por ejemplo, cuando una mujer pierde un embarazo o un hijo, a veces se manifiesta como de ese lugar, porque está vinculado como la mama, como, bueno, forma de alimentar a su hijo, y la pérdida del hijo hace que aparezca como esa enfermedad. Esto como ejemplo de Freud lo hablaba de esta manera, pero hoy lo podemos ver de esta otra. ¿Se entiende el vínculo? Bien. Sí, sí, sí. A lo que va entonces Freud es a descubrir, entre comillas, después les voy a decir por qué las comillas, la relación recíproca entre cuerpo y alma. Llegan a la conclusión que al estudiar lo patológico se aprende a comprender lo normal. Esto es re importante. El psicoanálisis no parte
de, bueno, vamos a estudiar, a ver, cómo tienen que ser las personas, cómo se tienen que sentir. No, literalmente aparecen las histéricas en el consultorio de Freud, antes aparecieron en el consultorio de Brewer, se escribe Brewer, ¿tá? Con un. Freud va a trabajar con él y al estudiar las enfermedades con las que aparecían estas personas, mejor dicho, no, las patologías o los síntomas, ahí es que aprenden a entender lo normal. Es decir, bueno, si esta, o sea, no es lo esperable que esta mujer funcione de esta manera. Hay algo que está haciendo que vaya por ese lugar. Lo normal es que la persona, no sé, por ejemplo, no tenga síntomas físicos, pueda expresar lo que siente sin ningún tipo de problema, ¿no? De alguna manera les da la información para dividir, bueno, esto queda en el orden de lo patológico y es factible y es posible que sea estudiado y trabajado. Y esto otro es lo que esperamos de todas las personas. ¿Ah? Vamos viendo, vamos adelantándonos y avanzando. El mayor ejemplo, si pensamos en la vida cotidiana, es observar la expresión de las emociones. Cómo éstas se exteriorizan, por ejemplo. Cómo se ve la tensión y la relajación de los músculos puede ser un ejemplo. ¿Ah? Los afectos se singularizan por la relación muy particular con los procesos corporales. Pero en rigor, esto es una cita del texto. Todos los estados anímicos, aun los que consideramos procesos de pensamiento, son en cierta medida afectivos. Ahora les voy a explicar. Y ninguno está ausente de exteriorizaciones corporales y la capacidad de alterar los procesos físicos. Un ejemplo de esto puede ser si yo entro a un lugar que está lleno de gente y me da vergüenza, ¿qué me va a pasar corporalmente? Por ejemplo. ¿Qué les Te pasa? pones colorado, Ahí Claro, va. te sonrojas. Te te sonrojas, sonrojas. te entra un calor ahí como, ay, la pucha, ¿qué hago acá? Ese pánico escénico, ¿no? Que nos da. Bueno, traigo este ejemplo un poco para conectar esto de, bueno, así sea un proceso de pensamiento de, yo entro acá y la gente se va a reír de que yo vine vestida de rojo. Estoy diciendo una boludez, ¿no? Pero bueno, conecta el pensamiento con lo afectivo, que ahí está la vergüenza como emoción. Hoy en día hablamos de emoción, ¿no? Y automáticamente se exterioriza lo corporal. Así es que Freud, junto con quienes trabajaba él, van a ir vinculando continuamente el cuerpo y el alma. Hoy diríamos lo psicosomático, o hoy diríamos cuerpo-mente, ¿no? Cabe destacar que hasta el momento de que Freud trabaja con Weber, con las histéricas, se encendía el cuerpo, ¿no? Bueno, la mente estaba ubicada acá, ¿no? Como en lo emocional justamente, y el cuerpo iba por otro lado. Freud empieza como a unirlo, y bueno, justamente por esto, ¿no? Esto que le pasa a la persona no tiene nada que ver con una enfermedad física, porque los estudios salen todos bien. Tiene que ver con algo psicosomático. Hoy en día sigue pasando lo mismo, chicas. Esto no es tan alejado de la realidad. Hay cosas del psicoanálisis que sí, que se los voy a ir indicando, y hay cosas que no. Por ejemplo, los síntomas de ansiedad. No sé si alguna vez ustedes han padecido ansiedad o conocen a alguien, pero hay muchos síntomas físicos, por ejemplo, como adormecimiento de la cara, bruxismo, bueno, dolores de cabeza, temblores, vértigo. ¿Y qué pasa? Esas personas pasan por un montón de médicos, ¿no? No sé, gastroenterólogo, el médico de los oídos, otorrino, estudios de sangre, de orina, de tiroides, toda la parte endocrinológica creo que se le llama. Bueno, ¿y dónde termina? En el psiquiatra. ¿Conocen alguna persona que lo haya vivido de esta manera? Sí, sí. Es como, bueno, me recorro todos los médicos y terminé en el psiquiatra. Bueno, básicamente habla un poco de esto. En ese momento se hablaba obviamente en otros términos. Bien, vamos a volver un poco a esto de a qué concebía como tratamiento anímico. Podemos decir que el tratamiento anímico estuvo siempre presente si es que éste buscaba mejorar las condiciones anímicas de los pacientes para su curación. Entonces es muy antiguo. Esto de la palabra curación es muy del psicoanálisis. Primer tips. Jamás
TCC va a hablar de curar. ¿Tá? El proceso de cura es un concepto hiperpsicoanalítico. Ni siquiera lo van a nombrar en social ni en sistémica tampoco. ¿Tá? Ahí anótenselo porque va a ser un indicador de que estamos en psicoanálisis. Se veía cómo el enfermo ya se sentía mejor solo con ver al médico entrar a la habitación. Hay un tema como de sugestión, si se quiere, que tiene que ver con el alivio de los síntomas de los enfermos cuando ya saben qué les pasa, ¿no? Freud, acuérdense que Freud también era médico, ¿no? Aparte de otras profesiones que tenía. Y él, por más que hacía un tratamiento anímico, como veníamos hablando, justamente visitaba a los enfermos, ¿no? Entonces, en esto de, bueno, ya él les explicaba por dónde venía, o les planteaba, bueno, que venía por el lado anímico, entonces le pedía que le contara ciertas historias o relatos, ya la persona automáticamente disminuía los síntomas. Nos pasa también, ¿no? Llegaba al dentista, se nos fue el dolor de muela. Bueno, porque sé que ahí tengo un poco la respuesta. Antes de que Freud llegue a estas conclusiones, usaba un método que dejaba a la persona en una especie de sueño que se llamaba hipnosis. Entiendo que ya lo han escuchado. El método se aplica de diferentes maneras y suele hacer efecto en el 80% de los pacientes. El paciente se siente aturdido y en otro nivel una especie de sonambulismo. Se visualiza cómo el paciente se comporta y le da un rapport al médico que tiene que ver, bueno, con la conexión o la empatía con un otro. ¿Qué pasa con esto de que este método solamente sirviera para el 80% de los pacientes? ¿Qué puede pasar en este sentido? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasa con el resto? Y claro, o sea, que no sería tan efectivo. A la larga. Podría ser, no sé. Sí, claro. Por eso me gustó ponerlo acá porque está bueno para pensar, ir más allá de lo que se planteaba en este momento. Y obviamente, este proceso de curación del que hablaba Freud no era para todos igual. Entonces, esto invita un poco a que el tratamiento tenga que seguir avanzando, ¿no? Y sigan buscando técnicas para abordar los síntomas. En este caso, vamos a ver cómo va avanzando las teorías, digamos. Ahí un poco está como en el boteo inicial, donde creo que dice evaluación del método de estudio o una cosa así, ¿no? Con esta parte, chicas, ¿cómo venimos? Todo lo del tratamiento anímico, estas primeras... Bien. Esto ya me lo acordaba porque viste que se dan varias clases, lo de Freud, de la hipnosis y todo eso. Ahí va, lo nombran en varias materias, es verdad. Bien. ¿Han leído el caso de Ana O? Sí. Eso sí. Sí. Si no lo leyeron, está bueno, y si ya lo leyeron igual, que lo vuelvan a releer en el texto de la primera conferencia, digamos. En el texto de las 5 conferencias, en la primera. Esta misma presentaba una serie de síntomas como tos, asco a los alimentos, parálisis en las extremidades, imposibilidad de hablar su lengua materna. Esto era algo como muy puntual de Ana O, por eso también es un caso que toma mucho para dar ejemplo. Delirios. Brewer le hace hipnosis. Brewer es con quien Freud va a trabajar. En realidad Freud se le suma a él, ¿no? Se dice nada, que Freud es como es el padre del psicoanálisis, pero habían otras personas que ya lo venían pensando. Pero bueno, nada, él ganó como este título. Brewer le hace hipnosis y surgen relatos muy tristes sobre la enfermedad de su padre. Luego se ve cómo se iba normalizando y van desapareciendo los síntomas. ¿Qué pasó acá? Hoy hablábamos del tema de cómo se utilizaba la palabra, ¿no? Y acá un poco trae esa idea. En la hipnosis, cuando llevan a esta persona como en este proceso de trance, de sonambulismo, como decía, nada, iban apareciendo como estos relatos de lo que le había pasado a su papá, de todo lo que ella había transitado. Hoy en día, no estos síntomas puntuales, pero muchos síntomas de angustia aparecen, por ejemplo, en los cuidadores, ¿no? Cuando hay una persona enferma terminal, por ejemplo, la persona que acompaña se termina enfermando por sostener a esa otra, ¿no? Y como dejándose estar, digamos. Bueno, lo que se ve obviamente en Ana O es cómo muy de a poco iban desapareciendo los síntomas porque ella podía reconocer
y poner en palabras lo que le iba sucediendo, ¿no? Y de alguna manera también descargarse, de alguna forma, descargar como anímicamente todo lo que le venía pasando. Tanto Brewer como Freud plantean que las histéricas tienen reminiscencias, que son justamente restos némicos, como dice acá, se refiere a recuerdos. Es como un concepto muy psicoanalítico, pero en palabras fáciles son recuerdos, con la simbolización de su psiquismo donde están alojados los traumas psíquicos. Así que bueno, esto es como algo bien puntual de las histéricas. Tienen como núcleos en su memoria donde de alguna manera van guardando las cosas que le van pasando y cuando, digamos, llega a un límite emocional, si se quiere, o un límite como en la vida anímica, esto que sobresale lo que les viene pasando, es cuando los síntomas empiezan a golpear la puerta ahí, ¿no? Y aparecen los traumas psíquicos. Se dice que en estos procesos aparecen los conceptos de resistencia y represión, ¿no? La resistencia es como la energía que mantiene en la memoria a los procesos traumáticos, ¿no? Por eso nosotros nos resistimos muchas veces a recordar cosas tristes. Cuanto más nos cueste eso, más guardados en nuestro inconsciente van a estar y más angustia nos va a generar, ¿no? Piensen un ejemplo de cuando a una persona le cuesta, sabe que necesita terapia, pero le cuesta escribirle a un psicólogo para agendar la primera consulta. Bueno, algo de lo que aparece ahí es la famosa resistencia, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo voy a un psicólogo, le voy a tener que contar lo que me pasa. Pero contarle lo que me pasa implica recordar un trauma, como puede ser un robo, como puede ser un duelo de una pérdida de una persona muy amada, como puede ser algo, no sé, la violación. ¿Ah? Aparece como mucho eso. ¿Se entiende por dónde va este concepto de las reminiscencias? Sí, sí, sí. Bien. Y un poco la vinculación con estos conceptos. La idea de estos conceptos de resistencia y represión no es que ustedes lo tengan que saber al pie de la letra, pero sí me parece que es necesario entender o nombrarlos para explicarles como esta parte, ¿no? Se llega a la conclusión que donde hay amnesia, olvidos, provienen los síntomas. Por eso es necesario hablar sobre los recuerdos. Por eso Freud invitaba a sus histéricas, yo hablo en términos de él, ¿no? Invitaba a sus histéricas a acomodarse muy tranquilamente en el diván y traer todo lo que se les venía a la mente, que ahora vamos a ver cómo se llama esa técnica, digamos. No solo puede devenir de un trauma, sino de varios, pero se comienza haciendo énfasis en el primero. En el psicoanálisis no se toma solamente, por ejemplo, una manifestación. Se dice que en una sesión de psicoanálisis se va a vincular lo que soñaste con el síntoma, con lo que le estás contando al psicoanalista en ese momento. Es como mucho más complejo que solamente decir lo que sentís. Más o menos, la primera conferencia, lo principal, digamos, va por este lado, ¿tá? Con estos conceptos. Obviamente, todo el caso de Ana O. Lean nuevamente un poco más sobre los síntomas, porque también ejemplifica un montón. Y también repasen un poco más ahí todavía lo que tiene que ver con estas reminiscencias o estos restos némicos. ¿Tá? ¿Les quedó alguna duda de esta primera conferencia? No, todo claro. No, no. No quita que en la próxima ustedes puedan preguntarme si leyeron y les quedó algo ahí, ¿tá? Siempre está bueno también ir al texto, porque ejemplifica un montón, para bien o para mal, porque a veces suma y a veces te deja más entreverado de lo que arrancaste. Bien, en esta segunda conferencia ya está ubicado, vieron que las conferencias son justamente exposiciones, ¿no? En este momento de la segunda, Freud ya se encuentra en Francia estudiando con Charcot y Janet. En esta instancia, Freud expone que no todos los pacientes son hipnotizables. Hoy hablábamos de eso, ¿no? Solamente el 80% lo era. ¿Qué hacía con el resto? Tenía que pensar otro método para que afloren los recuerdos y a partir de ello pueda disminuir los síntomas. Se da cuenta de que los recuerdos estaban siendo forzados a no salir. Este proceso en psicoanálisis se llama resistencia, lo que les decía recién, y es la fuerza que mantiene el recuerdo en el inconsciente. Así mantiene el estado patológico.
Básicamente, chicas, se mantiene ahí por miedo. Porque si yo sé que traerlo al consciente implica dolor, le tenemos miedo al dolor los seres humanos, ¿no? El dolor psíquico o el dolor físico también. Relacionado con este proceso podemos hablar de la represión como el mecanismo por el cual se produce el olvido. La resistencia lo mantiene en el inconsciente y el mecanismo por el cual, digamos, evitamos hablar vendrá a ser como la represión. Cuando algo se reprime pasa del consciente al inconsciente y la resistencia lo mantiene ahí. Es así como se forman las manifestaciones del inconsciente, en este caso proviene el síntoma. Hoy cuando comenzamos con Wendy y veíamos lo que iba, justo le pregunté, pobre, quedó así como diciendo, no, Tatiana, no me preguntes esto. ¿Cuáles eran las manifestaciones del inconsciente que conocían? Y te voy a preguntar lo mismo, Guille. ¿Qué manifestaciones del inconsciente conoces que hayas leído? No, no se me viene a la cabeza, pero Manifestación del inconsciente. ¿A dónde vemos cosas conscientes? ¿A partir de qué mecanismos? Y, Tira ideas, lo que se te venga. o sea, manifestaciones de inconsciente no sería, bueno, no sé, si estás hablando y querés decir algo y como que lo decís, pero... Ah, bueno, no, creo que hay algo que Freud dice que de tipo de hacer chistes, por ejemplo. Sí, bueno. Cuando, eso sería una manifestación, cuando Sí. haces un chiste sobre algo, como riéndote, pero en el fondo no, o sea, no es eso lo que querés demostrar. Bueno, Algo sí, así. las manifestaciones son los síntomas. Lo que más hemos hablado ahora es de síntomas, Ajá, que es esto de la vida anímica y bueno, toda esta cuestión. claro. Los chistes es considerado un mecanismo del inconsciente, una manifestación. Lo que decías esto de que queremos decir algo, pero a la vez no, toda esa cuestión, se Claro, llaman actos fallidos o lapsus en el lenguaje muchas veces. claro, cuando te confundís, digamos, no sé, hablas con alguien y te confundís de nombre, bueno, Re, estás pensando, claro. re pasa eso, ¿vieron? Sí, sí, sí. Es tremendo. Ahí tipo pica, te equivocaste, algo pasó ahí. Claro, sí, sí. Arre. Es que Freud ahí está en todos lados, tipo, no sé, hacen un chiste, ya sabés que Freud dijo eso. Se confunde, bueno, Freud. Bueno, Todo, sí, sí, tipo, mismo esto de. Bueno, al final los chistes tienen algo de verdad, che. Si mi suegra me hace un claro, chiste, yo sí, lo tomo como que no me quiere. claro. Bueno, ¿No? lo que Freud dice que a veces, tipo, creo que era como que, por ejemplo, las mujeres buscan como alguien similar a la figura paterna Ujú. cuando se enamoran y los hombres al revés, tipo, a la figura materna, algo así Sí. también. O sea, todo habla Freud, no sé. Ya A está ver, muy son, cargado. son años y años y años de Sí, investigación. Entonces, es como les decía al principio, ¿no? Ay, perdón, me apareció un cartel. Lo que les decía al principio es, bueno, no hay psicología sin psicoanálisis, eso es real, es la base para entender un montón de cosas, pero por suerte no es la única. Por eso les preguntaban también, ¿qué pasa? En teorías me pasa que muchas veces, es la primera vez que tengo tres personas nomás, que hoy faltó una chica, pero generalmente somos muchos más y un poco se arma el team, ¿no? Team TCC o team psicoanálisis. Y invito un poco a cuestionarse, a ver desde qué otros lugares pueden verlo. claro. Porque me parece interesante que como psicólogos, ustedes ahora, como estudiantes y como egresados, puedan tener una posición. Nunca podés trabajar desde los dos lugares, pero sí, por más que seas TCC, algo de psicoanálisis tenés que saber, porque el psicoanálisis te flexibiliza. La TCC a veces es muy cuadrada, después lo vamos a ver cuando obviamente vayamos a eso. Bueno, volviendo un poquito a esto, ¿dónde me quedé? La manifestación en inconsciente. Bueno, este proceso de la represión de las fuerzas que tienen que ver con la resistencia, se forma la manifestación del inconsciente, que en este caso va a ser el síntoma. Se puede decir que estos procesos anímicos ahorran el displacer en el sujeto. Lo que les decía hoy, si pensamos que cuando viene el recuerdo genera dolor, yo no quiero tener displacer. Uno busca siempre el placer. Ejemplo, tenemos hambre, ¿qué buscamos? Comer. ¿Qué nos genera? Placer.
no vamos a buscar algo negativo para nosotros como puede ser el dolor. Recordar un evento traumático como un accidente de tránsito nos genera un montón de dolor. De hecho, nos angustia. Es como, ay, pará, te estoy contando esto y me estoy angustiando. Bueno, un poco así, un poco ese mecanismo mucho más complejo pasa, o por lo menos estudiaba Freud de que ve en sesión, ¿no? Con sus histéricas, que son las primeras personas con las cuales trabajó. ¿Se entendió esta última parte? Del displacer, placer, lo que genera dolor. Creo que sí. No. Sí, sí. Cualquier cosa, vieron que yo hablo como mucho, cualquier cosa me van cortando. La idea es un poco esa. Bien, más o menos también son los puntos más importantes de la conferencia. Obviamente que habla mucho más, trae otros conceptos no, trae otros ejemplos. Ustedes también, la invitación a que lean la conferencia y en la próxima podamos profundizar un poquito más. Tercera conferencia. Freud arranca como en este proceso, digamos, de entender que no todos los pacientes, todas las pacientes, son hipnotizables, entonces comienza a decir que prefiere dar el lugar a que el paciente pueda decir todas sus ocurrencias, que más adelante va a llamar como asociación libre. ¿Han escuchado este concepto? Sí, ya lo han leído, entiendo. Sí. Bien. Sí, sí. Consiste en pedirle al sujeto que diga todo lo que se le venga a la mente en el momento de la sesión. Hoy les decía, bueno, la invitación a que la paciente se tire en el diván, se relaje y es invitada a asociar libremente y sobre todo que haga caso omiso, como les puse acá, a cualquier pensamiento que lo quiera reprimir de hacerlo. Hablamos recién de represión en ese sentido, ¿no? Bueno, cuando aparezca esos procesos de resistir, hay que hacerle caso omiso. No hay que dejar de contar lo que uno piensa o siente por miedo a este displacer, justamente. Entonces, básicamente, el psicoanalista le pide eso. Bueno, toma asiento, relájate, respira profundo y decí todo lo que se te venga a la mente en ese momento. Hacerle caso a estas fuerzas que buscan reprimir, digamos, provocaría el efecto inverso y es que no pueda expresarse. Y, básicamente, también lo que plantea el psicoanalista es que no importa si lo que piensa es desagradable, porque se lo va a escuchar sin juzgar. Un poco esto, en otras palabras, forma parte del encuadre en psicología. Que sí, creo que Wendy está un poco más avanzada en la carrera y probablemente en alguna... ¿Tuviste ya clínica? Sí. ¿O todavía no? No, porque en realidad me quedé en las de primero, así Está. que sigo ahí. Tenés razón, claro. Ay, claro, clínica está en segundo. Está. Bueno, ya van a tener la oportunidad de llegar. Van a tener 2 clínicas. Toda la parte de psicoanálisis, que es clínica 1 antes, ahora no sé bien cómo se llama. Y después van a tener la clínica que va más enfocado a las metodologías con las cuales abordar a un paciente. Y bueno, y ahí un poco van a ver este encuadre que les hablo, que es, bueno, hablar del secreto profesional y hablar de, sobre todo esto, ¿no? Podés decir lo que quieras y no se te va a juzgar. Esto va más allá del psicoanálisis. En todas las corrientes abordamos de ese lugar. Va a nombrar otras manifestaciones. Esto es importante también. Vayan ubicando mentalmente o vayan escribiendo después cuando vuelvan a leer las conferencias, en qué conferencia dice qué cosa. Porque he visto en unos exámenes anteriores que preguntan puntualmente. En la primera conferencia, Freud dice que, y ahí ustedes tienen que ubicar. ¿Les ha pasado que en algún parcial o examen de que preguntan directamente en una conferencia? Creo que me pasó con la conferencia 1 que preguntaba, tipo, en la conferencia 1 se habla de una paciente que, tipo de Ana O era, Ahí va. pero te ponen como, no te ponen en la conferencia 1, tipo, no parece como tan complicada la formulación de la pregunta, digamos. Ok. Igual tengan cuidado. Claro. Porque A si mí me te... pasó que me pusieron, yo sabía lo de las parálisis de extremidades y que no podía hablar, pero no me acordaba de los delirios. Entonces, tipo, decía algo de delirio y yo dije, o sea, ¿será o no? Y no me acuerdo qué puse, pero claro. Ah. O sea, como que eso lo repreguntan al caso ese. Sí, claro. Sí.
Muy relevante. Como sugerencia, acuérdense más o menos los puntos de cada conferencia por si les ponen ¿cómo se dice? Una trampa, ¿no? Que les diga, no sé, en la conferencia número 1 se nombra a los chistes como una manifestación del inconsciente. No, es en la 3. Por eso yo les voy armando. Pero eso puede pasar, o sea, no sé si no, pero En algún momento sí, por lo que me han comentado, ¿qué pasa? Después del examen, yo les escribo siempre y alguna cosa sale, ¿no? De, bueno, esto lo decía en esta conferencia o esto decía en este texto y en realidad era en otro. Y a veces puede estar mal por eso. No solamente por el contenido. No deja, por más que sea una cagada, no deja de ser como una prueba de lectura también. Ustedes puedan como dar cuenta bien de eso. Bien. ¿Dónde me quedé por acá? La asociación libre ya lo dimos. Lo de escuchar sin juzgar también. Bien. En esta tercera conferencia también va a nombrar otras manifestaciones del inconsciente, aparte del síntoma. Hasta ahora solamente hablaba del síntoma y la presentación de todo el caso de Ana O. Y va a traer el chiste, insultos o ideas desfiguradas de lo que realmente se quiere decir, y los actos fallidos, el acto que se busca se reemplaza por otro, y estos deben ser considerados síntomas, porque expresan impulsos escondidos en la inconsciencia y proviene de la represión. Eso es re importante. El síntoma, por ser síntoma como físico, digamos, no es más importante que las demás manifestaciones. ¿Ah? Los chistes, los actos fallidos, los sueños tienen el mismo peso, y lo que van a hacer en la sesión psicoanalítica es no validar uno más que el otro. ¿Tá? Por ejemplo, no sé, Wendy va a su terapia, y su psicólogo o psicóloga es psicoanalista, y no sé, ay, necesito que me interpretes este sueño, no sé bien si se da así, no tuve psicoanalista. Necesito que me interpretes este sueño que me dejó pirando y no puedo dormir más. Bueno, ¿qué le va a decir su psicoanalista? En todo caso, si es como más ortodoxa, no la va a interpretar así como si nada. No hay un libro, sí hay en realidad, pero no hay un diccionario que diga, bueno, si soñás con mariposas significa esto. No, lo que significa el sueño va a estar hipervinculado a el dolor de panza de la semana pasada, a la angustia de hace 2 semanas, a el momento estresante que viviste ayer. ¿Se entiende, chicas, por dónde va? Sí. Es la conexión de todas las manifestaciones del inconsciente, lo que ahí el psicoanalista vendría a interpretar, digamos. Bien, a la tercera conferencia también trae los sueños. Lo nombra como manifestación del inconsciente y va a decir que es la vía regia de acceso al inconsciente. Estos sueños, digamos, sufren desconfiguración y se clasifica en latentes y manifiestos. ¿Se acuerdan más o menos por dónde va lo latente y lo manifiesto? ¿Más o menos? Sí, o sea, uno era como lo que ponerle que decía el paciente y lo otro era como que lo que después interpretaba el psicoanalista como que sería lo que ocultaba el paciente, o no sé. En Bien. entrevista me acuerdo que dimos algo de eso. Ahí va, bien. Sí, se va un montón en diferentes aspectos, pero sí, en clínica se da como desde este lugar. Lo manifiesto como lo que se recuerda al día siguiente, bueno, literalmente lo que soñé, ¿no? Y su sentido latente es la significación desconfigurada del sueño, que es el significado inconsciente y es a lo que, a ver, no quita que uno mismo lo pueda entender igual, ¿no? Uno a veces después de tantos años de terapia, un poco se autoanaliza y puede llegar como a encontrarle un sentido, pero siempre vinculado con lo anterior, con lo que les decía, con el síntoma, con lo emocional, etc. Ay, se me fue secando la garganta. Este proceso de desconfiguración, el concepto de desfiguración de lo que realmente se sueña con lo que recuerdo, es lo manifiesto, se llama trabajo del sueño. Este proceso que se da entre soñé que me mordió un perro y yo estaba teniendo miedo porque me voy a vivir a otro país, ese proceso que se da en el medio se llama trabajo del sueño. Es un concepto, no es nada de otro mundo, digamos.
y se dice que cuando se llega a conocer el sueño, se llegan a conocer los deseos reprimidos y los complejos reprimidos. No significa que, no sé, a ver un ejemplo. Cuando en el psicoanálisis se habla de deseo, no es el deseo como nosotros lo hablamos cotidianamente como deseo comprarme un celular nuevo y voy a soñar con celulares, ¿no? El deseo pasa como por otros lugares y está muy conectado con todo lo que nos pasa en el día, que se llaman restos diurnos, ¿no? Todo lo que se va configurando en el día y que en la noche se pone como, se aflora, digamos. Puede ser un deseo de, no sé, de mejorar ese síntoma o mejorar esa emoción o no sentir más angustia. No es más profundo que realmente un deseo de algo material, digamos. ¿Ah? Y les iba a decir algo más de esto. Bueno, que llegando a conocer el sueño, se conoce mucho más de la vida anímica de la persona, cuando se analiza con el resto de las manifestaciones. ¿Estamos bien? La sexualidad infantil. Está. Bien. Seguimos un poquito más entonces, capaz que nos da para terminar esta cuarta. Y después profundizamos un poco más y seguimos. En la cuarta conferencia, Freud va a empezar a incorporar el análisis de la infancia para dar cuenta de ciertos procesos. Es lo que ustedes seguramente lo vieron en otro texto que se llama, ¿cómo se llamaba? 3 teorías de la sexualidad infantil o algo de eso. A ver, sexualidad infantil. ¿Te acordás, Wendy, de haberlo dado en otra materia? La verdad que no me suena, ¿no? Pero capaz que no me acuerdo. Teorías, creo que era. 3 teorías de la sexualidad infantil. A ver. No me sale cuál es el texto, no importa. No está acá, no se preocupen. Acá van a dar por arriba nomás en la conferencia. Pero bueno, si quisieran profundizar porque les queda un poco corto el texto y quieren entenderlo mejor, les recomiendo ese texto. Lo tengo en la punta de la lengua. Era algo de 3. Después cuando terminemos se lo mando por WhatsApp. Pero bueno, nada. Vale destacar que Freud habla de la sexualidad infantil para dar cuenta de todos los procesos que se dan alrededor de la sexualidad de las personas adultas, ¿no? No se trata de solamente explicar, bueno, cómo se denota la sexualidad en la persona, sino explica toda la parte infantil para dar cuenta de qué nos pasa cuando somos adultos. Es como ese proceso y no solamente se queda en el niño. Freud va a incorporar este análisis para dar cuenta de que en la infancia, por ejemplo, se es más susceptible de tener traumas, entonces cuanto antes se pueda trabajar sobre estas huellas némicas, pueden desaparecer los síntomas que devienen del trauma. ¿Por qué piensan ustedes que los niños son más susceptibles, como dice acá, de tener traumas? Creo que porque como que no está, digamos, preparado para, como lo estás de adulto, que ya pasaste muchas cosas y vas aprendiendo de eso. Como Como que no tienen estás, tanta experiencia, estas claro, situaciones. como lo de la, no sé, como lo de la tabula rasa, que no me acuerdo quién lo decía, que como que venimos al mundo así, sin nada, digamos. Exacto. Como despojados, ¿no? De Claro. defensas. Después como que con las experiencias y situaciones nos vamos como haciendo, como generando una personalidad y todo eso, pero creo que, no sé, por eso capaz. Sí, viene por ahí. Y tiene que ver justamente con esto de la vulnerabilidad infantil, ¿no? De que, bueno, van pasando ciertas cosas y que no cuentan, en ese momento las personas, como no cuentan con ciertas herramientas y defensas psicológicas que se le llama para afrontar, ni que hablar. Entonces, un poco Freud también lo trae porque entiende y empieza a ver en sus pacientes histéricas, que generalmente, obviamente, fueron las primeras pacientes, ¿no? Mujeres, jóvenes con estos síntomas, que generalmente, se me fue, ahí. Generalmente, nada, a la hora de, bueno, acostarte en el diván, empezás a asociar libremente, sin juzgar el pensamiento,
en muchos relatos aparecían cosas que habían pasado en la infancia. Porque bueno, vuelvo a repetir, estamos en un momento muy vulnerable. Y también es importante pensar en que cuanto antes se pueda trabajar en esas huellas némicas o en esos olvidos, ¿no? Eso que guardamos y que nos resistimos a pensar, es más, o desaparecen los síntomas o directamente ni aparecen los síntomas, ¿no? Directamente cuando somos adultos y vamos como dejando pasar el tiempo, ahí deviene justamente en síntomas estas cosas que nos sacamos. Cuanto antes, siempre mejor. Bueno, nada. Esto, si empezamos antes, desaparecen los síntomas que devienen del trauma, el trauma psíquico, ¿no? Como lo traía Freud. Dice que el niño tiene pulsiones sexuales, impulsos que llevan al cuerpo a sentir ciertas vivencias, y estas pulsiones son las que llevan a conformar la sexualidad en la adultez, que nada tiene que ver con la función reproductiva. Eso es importante también, diferenciar sexualidad infantil de la que habla Freud con función reproductiva. Va a hablar de función reproductiva recién cuando haya, digamos, en cierta época donde sí una de las funciones es reproductiva. Cuando arranca a pensar desde el bebé, obviamente que arranca por otro lugar, y tiene que ver con estos lugares en el cuerpo que tienen función sexual. Función sexual en el sentido de lograr cierto placer, que es básicamente satisfacer una necesidad, ¿no? ¿Por qué está vinculado a la sexualidad? Por ejemplo, los labios y la piel. Por la oralidad. ¿Ah? ¿Se acuerdan algo de esto? Es como muy clásico. Más o menos, sí. Sí. La oralidad me refiero a, bueno, el bebé apenas sale de la panza. Buscar el chupete. Claro. De hecho, lo primero que es más, como que se recomienda que se haga inmediatamente es prenderse a la teta de la mamá. Claro. Porque le están cortando el cordón, esa conexión directa con la madre, que le pasa todo lo que el bebé necesita, y tiene que satisfacerse por sí solo. Es un duelo, ellos sufren un montón, pero se prende ahí, digamos, y a partir de esa conexión de la teta y los labios del bebé es que logra esta satisfacción de una necesidad básica como es alimentarse. ¿Ah? Después, bueno, ahora vamos a ver, después más adelante, la parte del cuerpo genital, que también es una zona obviamente erógena. Las zonas erógenas de las que habla son donde el niño entonces logra tener placer sexual. Podemos decir entonces que la primera conexión, digamos, que es teta de mamá y mis labios, es el primer acercamiento que tenemos a sentir placer sexual. Nada tiene que ver, se dan cuenta, con la zona genital, ¿ah? Por lo menos en esta primera instancia del bebé. Y acá les trajo un fragmento del texto para profundizar un poquito más. Dice lo siguiente. No sé si nos va a dar el tiempo igual. El trabajo de análisis requerido para erradicar esclarecimiento y la curación definitiva de un caso clínico nunca se detiene en las vivencias de la época en que se contrajo la enfermedad, sino que se remonta siempre hasta la pubertad y la primera infancia del enfermo. Lo que más o menos les decía hoy de muchos de los traumas que quedan fijados en nuestras memorias y que van a salir como síntomas, van a ser durante la infancia y la pubertad. Para tropezar solo allí con las impresiones y sucesos que comandaron la posterior contracción de la enfermedad. Únicamente las vivencias de la infancia explican la susceptibilidad para posteriores traumas, y solo descubriendo y haciendo conscientes estas huellas némicas, por lo común olvidadas, conseguimos el poder eliminar los síntomas. ¿Se entiende hasta acá? Es lo que venimos hablando. Si no me paran y lo chequeamos. Sí, se entiende. Bien. Esto de susceptibilidad para posteriores traumas tiene que ver con, voy a poner un ejemplo práctico y visible, que hoy en día está muy de moda también el tema apego. Si me abandonó papá, si me abandonó mamá, también puede ser, probablemente en algún vínculo que yo genere de amistad o afectivo, de parejas, aparece como un miedo a la pérdida, un miedo a ser abandonado, y tal vez esa persona, 20 y pico de años, va a terapia, empiezan a buscarle como ciertas respuestas a lo que le pasa,
Y terminan remontándose hacia allí, ¿no? Hacia, bueno, hay algo, esto estoy simplificando, ¿no? Pero puede haber algo en esta construcción del apego inicial que remonta un poco a, bueno, mi inconsciente. Ay, perdón. Qué raro no había aparecido mi perrita. Ya no había aparecido. En el inconsciente va a aparecer ese primer abandono, ¿no? Entonces, ¿por qué se provoca, digamos, este miedo? Porque hay algo que no está resuelto de la época donde se contrajo. En este caso habla de contrajo la enfermedad. Yo acá estoy hablando de contraer, de alguna manera, esto del abandono. ¿Se entiende el ejemplo? En la medida en que se va trabajando los traumas desde la infancia y la adolescencia, llegamos más libres, entre comillas, a la adultez. Cuando no pasamos por una terapia, por ejemplo, de chicos, y cuando llegamos de adultos, necesitamos varios años de terapia, básicamente. Bien, a ver qué más. ¿Dónde me quedé? En síntomas. Llegamos aquí al mismo resultado que en la exploración de los sueños, a saber que las reprimidas, imperecedoras mociones de deseo de la infancia son las que han prestado su poder a la formación del síntoma, gracias a esto, ¿no? Que va quedando en la infancia. Sin lo cual la reacción frente a traumas posteriores había discurrido por caminos normales. Básicamente, lo que plantea es que la persona no puede seguir, digamos, viviendo normalmente, entre comillas, porque hay un corte en su vida y a ese corte le llamamos trauma psíquico. ¿Tá? Hoy hablaba también esto de, bueno, el psicoanálisis entiende la normalidad en base a la enfermedad. Tiene un poco que ver con esto. Lo normal no es que la persona tenga miedo a que la engañen o tenga miedo a que la dejen, ¿no? Lo normal sería que no sienta nada de eso. Sin embargo, tiene que ver con su historia. ¿Tá? En el psicoanálisis siempre va a ser mucho peso la historia del sujeto. Vamos a ver que en TCC no tanto. Sí es importante, pero no es donde más lo vamos a basar. En el psicoanálisis sí, sobre todo por esta teoría sexual infantil. Bueno, hasta acá vamos a ir hoy, chicas. Me parece que para arrancar es un montón. No sé qué opinión les merece esta primera parte, si les quedaron muchas dudas, si quisieran profundizar más en algo de lo que hablamos ahora. Las escucho.